Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión aquí en Luminaria Televisión. Un placer que nos acompañen todos. Hoy tenemos, la verdad, una charla increíble con Lucy Garzón. Va a estar aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de cómo ayudar a un niño en su desarrollo psicoemocional. La verdad, súper interesante lo que vamos a conversar hoy con Lucy Garzón. Les comento para quienes no la conocen, por supuesto, quién es ella. Ella es docente de profesión de niños, es coach profesional personal de vida, es coach de felicidad y herramientas potenciadoras, coach de máster hipnosis clínica y coach en formación en PNL y emociones. La verdad es un placer que esté ella aquí con nosotros. La vamos a invitar que se una. Antes de comenzar, también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión y por supuesto también nos pueden seguir aquí en Instagram como Luminaria Televisión. Un placer recibir entonces a Lucy Garzón aquí con nosotros en la pantalla de Luminaria Televisión. Bienvenida Lucy, ¿me escuchas bien? Hola, bien. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Perfecto, perfecto. La verdad, un placer que estés con nosotros y la verdad, muy interesante el tema que vamos a conversar hoy, ¿no? Bueno, es un tema bastante interesante y es lo que estamos viviendo, una realidad que estamos viviendo hoy en día con nuestros niños y estamos a tiempo de tratarlo porque es como un llamado a gritos de que los niños están de una u otra manera manifestando cómo los podemos ayudar y a veces muchos padres y los adultos en general nos sentimos frustrados ante esta situación. Entonces, es un tema bastante interesante. Me encanta el tema. Muchas gracias por la invitación. Me siento afortunada y bendecida de estar aquí con ustedes compartiendo este hermoso tema. Un placer, la verdad. Invito a todas aquellas personas que nos estén viendo aquí en este directo, pueden hacernos preguntas, por supuesto. Está habilitado aquí debajo el box de preguntas con el signo de interrogación y se pueden sumar a través de ahí y también por el box de comentar los estamos leyendo, por supuesto. Bueno, Lucy, ¿cuáles son las herramientas que podemos tener como padres que nos puedes enseñar para mejorar ese desarrollo o ayudarlo en ese desarrollo psicoemocional? Bueno, las emociones para muchos Uh es -huh. primero preguntarnos qué es una emoción, porque si no sabemos qué es una emoción, no vamos a poder comprender a nuestros niños. Uh Una -huh. emoción es una reacción que tenemos ante algo que nos pase, así de sencillo. Y lo vamos a hablar desde el tema no como adultos, sino lo vamos a tratar del modo como lo ven los niños. O sea, hoy nos vamos a dedicar a ser niños y a pensar como niños. Ok, ok, qué interesante. Sí, bueno, resulta que vamos a irnos de pronto un poco al pasado, ¿no? Uh Para -huh. poder empezar a introducirnos en este tema. Resulta que nosotros antiguamente, nuestros padres, cómo fueron educados y cómo nos enseñaron las emociones. Resulta que antiguamente las emociones nos enseñaron porque nos amaestraron. A algunos, no a todos. Quizás a esto les pasó a los papás de nosotros. ¿Cómo los limitaban a ellos y cómo creaban estas creencias en nosotros? Resulta que una de las cosas era que si hacíamos algo mal, les pegaban con una regla. ¿A cuántos de nosotros o de los que Uh estamos -huh. aquí nos castigaban con reglas? O quizás los ponían detrás de la puerta y con las manos arriba. O quizás nos limitaban. Ahí ya empieza a manejar las emociones antiguamente. Esas creencias fueron los que nuestros padres crearon en nosotros. Y entonces cuando nosotros siempre tenemos una palabra que decimos los padres y es, no voy a hacer lo mismo con mi hijo como lo hicieron conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es una creencia, ya tenemos una creencia y un limitante. Nuestros padres, ¿qué hicieron? Como ellos fueron educados así tan duramente, entonces ellos no quieren repetir la historia con nosotros, digamos que es la otra generación. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Tratar de sobreprotegernos. Entonces, esta es otra historia. Uh -huh. Entonces, si el niño se caía, o si nosotros nos caíamos, ¿qué hacían? Entonces ya iba y le ponía la curita y entonces nos acostaban todo el día, nos daban helado y quizás hasta nos dejaban mirar televisión todo el día porque en esa época no teníamos celular, pero sí nos daban gusto en todo lo que pidiéramos. Y entre más llorábamos y más berrinche hacíamos, la mamá más se estresaba y más se preocupaba.
Es verdad, ¿cierto? Entonces, cuando crea eso, está creando un otro limitante. ¿Cuál es el limitante? Que ya nos fuimos al otro extremo. El otro porque nos maltrataban y este porque ya nos daban y nos daban toda la oportunidad. Esto es otro limitante. También hay otro limitante y ya fueron hoy en día lo que es la generación nueva, que la generación nueva es cuando somos indiferentes. Entonces, no tenemos ni ese papá drástico, no tenemos ese papá sobreprotector, pero sí tenemos el papá que es indiferente. ¿Qué hacemos hoy en día? El niño está llorando, le damos un celular para que se entretenga y no nos moleste porque quizás estamos cansados. Desafortunadamente, la misma sociedad y lo que estamos viviendo hoy en día, papá y mamá tienen que trabajar. Entonces, ¿cuál es lo fácil? Llegar cansado, no queremos que los niños lloren, no queremos que nos pregunten nada. Hubieron muchas circunstancias que nos pasaron en el trabajo y cuando llegamos siempre nos desquitamos con alguien. ¿Y quién es? Ese chiquito que viene y nos dice, mamá, hoy quiero, mamá, me pidieron Lo primero es, ¿qué me trajiste? Segundo, mamá, hoy me pidieron en el colegio. Pero nunca acostumbramos a nuestros hijos a que nos pregunten, hola, ¿cómo estás? Porque si tú no lo haces con tu hijo, ¿cómo tu hijo lo va a aprender? Entonces, estas son cosas que tenemos que es la educación. ¿Cómo sería de bueno? Y me gustaría implantar una materia nueva en cada colegio, que así como fuera matemáticas, fuera español, fuera inglés, también hubiera una clase donde nos enseñaran a manejar y a enseñarles a nuestros niños cómo manejar las emociones. Las emociones son muy fáciles de aprender y son muy fáciles de enseñar. ¿Cómo te gustaría a ti que te hicieran ese manejo de esas emociones? Cuando lloras, ¿qué es lo que si a un niño llora, hombre, ¿qué le dicen? Los hombres no lloran. Frustrado. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a sentir eso que están sintiendo en este momento. Son libres de sentir y tenemos que dejarlos sentir porque cuando ellos no estén o nosotros no estemos, ¿cómo van a hacer? No van a poder llorar y toda esa emoción se la van a comer. Estas emociones se empiezan a crear desde nuestro embarazo. Desde que engendramos ese niño y esa niña. Si es un niño deseado o fue un niño porque me tocó, entonces todas esas emociones, el susto que tú dices, no quería quedar en embarazo, ya esa emoción la sembraste ahí. Si ya dices, quiero un hijo con amor, ese niño se va a sentir con todo el amor del mundo en el trauma que tuvo en el momento de un parto. Si el parto fue traumático, porque de pronto la mamá sufrió de una eclampsia o tuvieron esta clase de enfermedades y tuvo siempre una parte donde queda esa frustración. Entonces, de esa manera, el niño también siente el trauma y siente porque estamos unidos por un cordón umbilical, ¿verdad? Cuando estamos unidos, siempre estamos unidos al cordón umbilical. ¿Por dónde? Por la mamá. Por la mamá. Y las mamás siempre llevamos del bulto, dicen por ahí, ¿no? Todas decimos, no, pero todo me toca a mí, todo no sé qué. Entonces, ¿por qué cuando hay una separación o por qué cuando muere una mamá, por qué entonces se reparte la casa para todos, verdad? ¿Y por qué entonces no pensamos en enseñarle a los niños que la casa también es de todos? Entonces todos vamos a hacer oficio y todos vamos a arreglar la casa porque la casa no es de la mamá, sino es de todos. Entonces, ¿cómo podemos empezar eso? Tenemos que empezar a ser un poco más tolerantes y enseñarles que la frustración existe. Cuando ellos se sientan frustrados, que no pueden, tenemos que ayudarlos a que ellos busquen la solución. No es solucionarles las cosas como muchas hacemos. De que mi hijo no pudo hacer un dibujo, entonces ven, yo te lo calco rápido y tú lo coloreas. No, porque ahí ¿qué estamos haciendo? No le estamos generando, tiene una dificultad y para él eso es un problema inmenso, no saber hacer un dibujo. Pero si tú le vas y le calcas, le estás dando la solución y no lo estás dejando pensar. Y ahí le estás dañando la frustración, viene que yo no sé y toda la vida va a quedar marcado de que nunca supo dibujar. A mí no me gusta dibujar, a mí no me gusta hacer eso, no me obligues, pero es porque tú nunca te lo enseñaste. Muchas veces culpamos a los niños de que es que ellos, si está llorando, es que usted es de mal genio, vaya para allá que usted está grosero.
No, dejémoslo que reaccione. Y si él está de mal genio, hay que ser conscientes y tener una buena comunicación, que es lo que no hacemos. Siempre tildamos, siempre juzgamos, pero en ningún momento estamos en una comunicación constante con ellos. Ellos no son adultos. ¿Qué pasa con un perrito? Si tú tienes, te regalan un perrito, tú le tienes que enseñar que hay que salir a hacer pipí afuera. El perro no viene y dice, venga, ábrame la puerta que voy a hacer pipí. No, tú le tienes que enseñar. Asimismo, toca con los niños. Hay que enseñarles qué es una emoción, porque tú puedes saberlo como adulto y ni siquiera muchos de nosotros sabemos qué es una emoción. Nosotros sabemos que lloramos, las emociones es llorar, reír, el miedo, sorpresa, todas esas cosas. Pero en realidad, tú eres tolerante, tú eres empático, tú tienes frustraciones. Entonces, si tú piensas como niño, ¿cuántas de esas cosas que viviste de chiquito no te gustaría en este momento? Y es lo que están viviendo nuestros niños hoy en día. Es canalizar y enseñarles qué es llorar. Llorar es llorar y dice, ay, no, pero yo qué me voy a poner a decirle a mi hijo qué es llorar. Pues si está llorando, déjalo llorar y déjalo que él sienta esa emoción de que llorar. Bueno, yo tengo una perspectiva cuando lloro porque yo soy muy llorona. Yo les cuento que yo soy muy llorona. Yo sí. Y cuando me dicen, pero ¿por qué lloras? Eso no es motivo de llorar. Es una emoción mía porque estoy sacando mi emoción. Quizás mi forma de sacar mi emoción es llorando, quizás la tuya es cantando, quizás el del niño es bailando. Entonces hay una cosa, primero, por llorar no cobran impuestos, es lo primero que yo digo. Segundo, son mis lágrimas. Y si se me acaban, pues tomo bastante agua para que me salgan más lágrimas. Y así me desahogo, descanso en mi corazón y puedo entablar una conversación. Diferente. Dulce, Dime. la verdad, súper interesante escucharte. Invitamos a todas aquellas personas que están en este directo, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer a través del box de preguntas. La que me surge a mí es la siguiente. Con nuestros accionares, estaríamos condicionando nuestra crianza de nuestros hijos bastante, que podría incluso crearle un trauma o ser perjudicial en su adultez, se podría Sí, decir. totalmente, totalmente, porque si tú tienes una creencia, a ver, yo te cuento una experiencia basada en una experiencia que uno a veces lo entiende más con las experiencias, ¿no? Ujú. Resulta que yo tengo una hija y mi hija resulta que ella quería pertenecer a los grupos de porristas, ¿no? Sí. Resulta que mi hija en algún momento de la vida sabía que si daba un bote, tenía que hacerlo desde la nuca y si hacía se podía, si no lo daba bien, se moría. Ujú. Esta creencia le quedó tan marcada a ella que en el momento que entró a un grupo de porristas la sacaron porque no pudo dar el bote. Entonces, viste, creamos un limitante ahí desde el miedo. Es Ujú. más bien enseñarle cómo hacer el bote y Ujú. explicarle de qué manera se puede hacer para que esta creencia no lo lleve, porque es la hora de la adultez y tampoco lo ha logrado. ¿Ves? Entonces esas creencias las arrastramos. Casi siempre no es culpa de nosotros, no es aquí no es buscar un culpable. Aquí es buscar la manera de cómo solucionar, es buscar soluciones más no conflictos y no ver a mi hijo de que, ay, no, ya lloró, qué pereza. Y muchas veces y ahora con todo lo que se vivió de este encierro y todo, los Ujú. niños crearon esa frustración porque mamá estaba de pronto en la cocina, yo estaba sentado al frente de un computador y resulta que cuando yo ya salí de clase no estaba acostumbrado, mi mamá está en un computador ahora trabajando, yo estoy desocupado. Y resulta que en una casa habían 5 salas de computador y todos Ujú. manejaban y era "Chito, silencio, ¿ve? Entonces esas cosas en vez de explicar y sentarnos como familia a tratar esos casos, de Ujú. ver cómo lo podemos ayudar y cómo superar ese conflicto. No es juzgar, no es señalar, sencillamente, y si ya ve que se nos sale de las manos, lo mejor que podemos hacer es consultar a un buen psicólogo, a un buen coach o una persona que nos pueda dar esta orientación, porque es lógico que todos no tenemos la paciencia que tenemos.
para tener un niño no es que uno tenga que tener una profesión. Yo amo mi profesión porque soy profesora y lo he vivido desde mi casa, porque en mi casa también han habido muchos niños que he criado. Aparte de eso, mi profesión de profesora fue por casualidad y no era licenciada en profesora gracias a una señora Julia Garzón que me dio la oportunidad y creyó en mí, me dio la oportunidad de estar ahí en ese colegio y coger unos libros y empezar a hacer con 40 estudiantes, porque en los colegios latinos la mayoría son grupos de 40 estudiantes y son 40 vidas y son 40 emociones diferentes que van a reaccionar. Y afortunadamente para mí, fui profesora de tercero primaria, que era la terrorista del colegio, porque es cuando uno aprende las tablas de multiplicar y las divisiones. Imagínate, el terror de todo mundo. Si tú fuiste mala profesora, date cuenta que ahí también hay una dificultad, de que si tú fuiste mal profesor en matemáticas, tu niño va a quedar marcado para toda la vida. Y no me gustan las matemáticas. Y resulta que las matemáticas las utilizas en el supermercado, para ahorrar, en la casa, todo lo usas. Entonces, todo depende de cómo tú manejes las emociones con los niños. Es muy delicado y no es marginarlos, es preguntar, indagar en ellos. Y otra cosa que pueden aprender las emociones es un truco que yo me lo aprendí. ¿Cómo aprendes tú como niño? Jugando. Es la mejor manera de enseñarle las emociones. Si estás llorando, ven, nos miramos en un espejo. ¿Cómo te ves llorando? Ay, te ves terrible. Pero no es decirle, uy, qué feo te ves. No, simplemente mira, ahora haz una con las lágrimas acá. Ven, cómo te ves sonriendo. Entonces el niño va a entender y va a enseñar que cuando lloras te salen lágrimas, pero cuando estás feliz buscas una sonrisa y ya las va a identificar, que es lo que necesitamos en este momento. Que los ¿Y niños se identifiquen. qué pasa, Lucy, con la sobreprotección? Cuando una madre, un padre son sobreprotectores. Bueno, cuando una madre o un padre son sobreprotectores es cuando algo nos ha marginado en la vida o nos ha sucedido a nosotros. Entonces lo hacemos es desde el miedo. Miedo a que los hijos de pronto erren de la misma manera que de pronto en un momento de nuestras vidas hemos errado, ¿verdad? Si yo de pronto en la infancia fui violada, protejo a mi hija mujer porque no quiero que a mi hija mujer. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Bueno, hoy te vas a quedar en esta casa con tu tío y tu tía. ¿Y entonces qué hago? ¿Tú vas a estar en la casa? ¿Tú vas a estar solo con ella? No, ¿ves? Porque ya lo estoy sobreprotegiendo de algo que me sucedió a mí, pero las emociones mías son mías y las emociones de mi hijo son de mi hijo. Si yo voy a escoger una carrera, no, es que yo frustré mi vida porque yo quise ser doctora y nunca pude ser doctora, pero ya tengo a mi hijo, voy a descargar que mi hijo sea doctor. No, 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 no. Tu hijo tiene, le puedes dar una orientación y le puedes decir y dar una opción, pero él es el que escoge. Así como escoge los juguetes y así como escoge hacer un berrinche, así como escoge hacer mirar una televisión, es darle ese control a él y el poder de decisión de él. Así le creamos que tu hijo se vuelva más seguro en las decisiones que vaya a tomar en la vida. Cuando uno es sobreprotector, lo que hace es frustrar, porque a veces llegan los hombres a los 40 o las mujeres llegamos a los 40 y resulta que la mamá es la que nos sostiene de pronto económicamente. O de pronto nos soluciona los conflictos que ya, ay mamá, es que no pude hacer un tetero, me casé, pero no puedo hacer un almuerzo para mi esposo. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, es que yo no quiero mi hija para ser cocinera. Yo no estoy haciendo mi hija, pero todo en la vida es bueno que lo aprendan. Antiguamente los papás le enseñaban a uno a hacer una aguapanela y no era malo, era bueno, porque hoy en día puedes defenderte a hacer esa aguapanela. Entonces, si se va a quemar, entonces enséñale cómo hacer esa aguapanela para que no se queme. Porque si lo sobreproteges, va a llegar el momento en donde él se va a quemar y el dolor va a ser muchísimo más profundo. Y cuando uno sobreprotege a un niño, es una enfermedad más grave que pegarle y castigarle a tu hijo todos los días.
Sin duda, sin duda. Aquí nos preguntan a través del box de preguntas que invitamos a todos los que están aquí que se sumen. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer y por supuesto Lucy está aquí para responder todas sus dudas. Acá nos preguntan, ¿es diferente cuando no son nuestros hijos sino los de otros? Qué buena pregunta. Te cuento, yo soy madrastra, nos tildan madrastras. Es un tema y hoy lo estaba hablando. Le decía yo, bueno, lo podemos tomar. Yo soy madrastra y créame que es una de las labores que casi nadie la toca y casi nadie la percibe o habla de ella. ¿Qué pasa con las madrastras o los padrastros? Cuando esos hijos no son de nosotros, se nos convierte a veces en un caos si no lo sabes manejar. Y vamos a frustrar tanto nuestros hijastros, los vamos a tildar, pero ellos no dejan de ser niños. No salieron de nuestro vientre, pero cuando yo hago esta relación con la pareja que me voy a juntar y tiene hijos, lo tengo que hacer desde el amor. Porque si yo me junto a mi pareja, tengo que aceptar sus hijos. Y no es que quiero aceptar a tus hijos. Y si me dispongo a tratarlos de la misma manera, como si fueran mis hijos, entonces es una responsabilidad que yo estoy asumiendo. Si yo me voy a juntar, ya tengo que ser consciente yo de que él tiene sus hijos y hay que respetar su espacio como hay que respetar mi espacio. Entonces ahí viene el juego desde la pareja, de que cada uno entre los dos tomen a ver cómo va a ser el reglamento de esta casa, porque si son los tuyos, los míos y los nuestros, entonces va a ser un caos terrible, porque yo voy a tirar para mi hija, voy a tirar él va a tirar para los hijos de él y va a quedar en conflicto el de la mitad. Entonces es crear como entre todos ese reglamento familiar, ¿no? Donde, bueno, somos tú, somos yo, si estamos dispuestos a que realmente yo ayude y colabore a la guía. No voy a reemplazar a tu mamá, porque una mamá es irreemplazable, que es lo primero que los niños piensan, y más si son hijas mujeres con el papá, son muy celosas. Entonces, el imponerles y quitarles su espacio también. Entonces, deben existir espacios de que somos una familia y ante todo es muy importante la comunicación y el diálogo. Si yo me siento a hacerlas parte de la relación, más no sacarlas de la relación, que a veces tenemos errores. Habemos madrastras malas, villanas, como lo muestran en la película de los Dálmata y de otras películas, creo que es Blancanieves, y esa clase de películas donde, entonces, ¿qué pasa? Que ya están predispuestos con nosotras, pero no todas somos malas. No todas actúan. Lo que pasa es que nos enseñaron a ser mamás, pero no madrastras. Entonces es un tema de que tienes que hacerlo desde el amor, de tener una buena comunicación con tu pareja y crear un reglamento de cómo voy a hacer para poder educar tus hijos, mis hijos y los nuestros. Porque si no hay un acuerdo, no hay nada. Lucy, acá me surge la siguiente pregunta. Mira. Antes hablamos de no delimitar a nuestros niños, pero tenemos que poner reglas porque si no, no se da una convivencia armónica. ¿Cómo medimos ese manejo para que no impongamos reglas que condicionen, pero tener las reglas para poder convivir? Bueno, hay reglas. Bueno, primero cambiar la palabra regla. Sorry si lo dije mal. Regla, cuando ya te nombran regla y si le dices regla a un niño ya se condiciona. Porque de niño, ¿a quién nos gustan las reglas? A nadie, ni siquiera a nosotros como adultos. Porque a veces vamos de afán y pum, nos pasamos un semáforo en rojo y pero yo tuve siempre la razón. ¿Ves? Entonces no es cuestión de condicionarlo, es de tener un diálogo con él. En esta casa no hay reglas, hay, digamos, condiciones de supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a armar? Pero lo vamos a armar todos, en familia, porque somos una familia. En el momento en que ya existe papá y mamá, ya hay una familia. Pero vienen otras cosas también, cuando hay separaciones, padres separados, que existe las reglas de allá y las reglas y las condiciones de acá.
Entonces, los papás casi siempre cometen un error de que es que yo le compro el celular más alto y entonces al otro día el otro papá le compra el celular más alto, ¿ves? Y ahí ya se está rompiendo una regla. Todo lo hace el diálogo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tú tienes tu hijo, muchas veces estás, digamos, mirando televisión y el niño está feliz mirando televisión. Resulta que mañana tiene que estudiar y a las 8 de la noche tenemos que ir a dormir. ¿Qué empiezas a decir tú? Ay, 5 minutos, ¿verdad? Somos permisivos. Y viene la sobreprotección. Como yo no lo viví, entonces, esto. Entonces tenemos que ser firmes en la decisión que tomemos. Ok, te voy a regalar 5 minutos. Ahí ya estoy siendo permisivo y entendiendo a mi hijo. Pero en esos 5 minutos ya es, ok, mi amor, ya 5 minutos, apagamos el televisor, lo cojo de la mano consintiéndola y te vas a dormir. Casi siempre no lo aceptan y nunca lo aceptan, porque eso también le da rabia a uno cuando la novela o cuando el programa que esté bueno y que lo tenga que apagar, terrible, ¿verdad? Pero si yo lo hago desde el amor, entendiendo de que ya que tienes una responsabilidad, nos vamos a ir a dormir y él empieza a argumentar y entonces tú le empiezas a responder y él te argumenta y se agarran a pelear entre los dos, entonces no va a servir nada. Entonces, sencillamente es una responsabilidad que tú tienes, te vas a dormir, tenemos que madrugar y descansa. Vamos a orar, vamos a acostarnos, te arropo y hasta luego. ¿Qué es que no sé qué? No. Tú simplemente opta por el silencio. Es la mejor arma que tú puedes hacer, porque ante un niño siempre pierdes, porque o somos muy permisivos o ya nos sacan el mal genio y no tenemos la tolerancia. Pero si lo piensas desde el amor de cómo quieres tú que tu hijo te responda el día de mañana, tenemos que ser consecutivos, porque si hoy lo haces y resulta que mañana llegó visita, y entonces se nos olvidaron los 5 minutos y los 10 minutos, entonces ya fue 10 horas. Entonces el niño, ¿qué va a pensar? Ayer me diste 5 minutos, peleaste y no me dejaste 5 minutos, pero hoy me estás dejando toda la noche en el televisor. Entonces, no, hay que ser consecutivos. Todos los días hacer la misma operación y eso lo aprende y inmediatamente él va cogiendo la rutina y lo vas educando, pero desde el amor. No es de la obligación. Pasa lo mismo con el celular, ¿no? Con el manejo del celular. Total. Hoy en día, desafortunadamente, bueno, antiguamente nosotros no teníamos celular y antes nos ponían hasta candado ahí en el teléfono para no poder marcar y eso era una frustración. Date cuenta qué pasó ayer. Ayer tuvimos un infarto a nivel mundial y tú te imaginas la cantidad de emociones que se manejaron ayer, desde el niño más pequeño hasta el grande. A mis hijas yo les pregunté y ella, no, ayer sí había, es que las redes todos argumentan y todos querían decir qué pasaba, pero al igual quedaron en miedo y todos quedamos en miedo. Yo sentía miedo, yo dije, ¿será que esto va a seguir y mañana no voy a poder hablar con ustedes? ¡Qué tristeza! ¿Ves? Y siempre surge porque siempre es esto, ¿cómo podemos manejar el celular? El celular no es darles un celular porque está de moda darles celular y toca darles el celular. ¿Verdad? Porque casi siempre lo hacemos. Y el que mejor tecnología creo que es iPhone o Samsung, que son esta clase de celulares que son los que manejan y los que manejan todas estas clases del muñequito de esto, pero no nos estamos dando cuenta de qué es lo que están haciendo nuestros hijos. Entonces lo podemos canjear. ¿Listo? Tú vas a tener tu celular, pero ¿tú qué vas a hacer para obtener este celular? Siempre tenemos que negociar, hacer una negociación con mi hijo. Dice, bueno, hay que hacer. Yo les digo a mis hijas acá, ustedes tienen que responder por el estudio, tienen que responder por la organización de sus cosas, de su cuarto, cosas muy básicas que lo pueden aprender todos los niños, sino que la mamá nos da, ay no, pobrecito mi chinito, o va a la visita y empieza, no, yo no pongo a mi hijo a hacer esas cosas, no, 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 él no está en edad, sí está en edad, y si tú lo empiezas a hacer desde muy pequeños, ellos van a crear esa rutina, y cuando ellos crean esa rutina lo van a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, tú hoy vas a llegar del colegio, están metidos todo el día en la tecnología, en un computador en el colegio, ¿verdad?
Entonces vamos a dejar descansar esos ojitos, pobrecitos los ojitos, todo hacerlo desde el juego. Entonces, bueno, tú vas a hacer, bueno, no, ya me puedo dar el celular porque casi siempre llegan al celular. No, vamos a hacer una cosa, ¿me puedes colaborar, por favor, haciéndome esto? Y yo te prometo que te voy a dar media hora de celular. Y pum, cumplió, él me cumplió, yo le cumplo. Pero si ya veo que el niño me está usando esto como manipulación de que no puede vivir sin un celular, entonces, sorry, está totalmente restringido. Y date cuenta que este error lo cometemos todos los adultos y todos los padres. Si tú vas a un restaurante hoy en día, ¿qué le estás enseñando tú como adulto? Yo me siento en un restaurante y ahora es todos con el celular en la mesa y no pasó nada. Yo no sé si es que están chateando, mandándose mensajes de mensaje o esto está de moda. En el caso mío de mi casa, la ley es que cuando vamos a un restaurante, los celulares se dejan en el carro porque queremos saber cómo nos está y cómo estamos todos. ¿Ves? Si me siento en el comedor de mi casa, ay, no es que el niño no come si no es con el celular ahí. No, 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 no. Es un momento en familia y si tú como adulto lo haces, de que no, espérate, yo contesto una llamada porque es que me llamó. No, puede ser muy importante tu llamada, pero eso que tú estás haciendo como adulto le estás enseñando a tu hijo. Entonces no lo hagas. Si no quieres que tu hijo se enferme como tú estás enfermo de la tecnología, entonces no le enseñes a tu hijo a hacer lo mismo. Totalmente igual. Es educación. Ellos casi Lucy, siempre hacen lo que uno hace, ellos lo quieren repetir. Entonces no lo hagas. Cuida tú cómo quieres ver a tu hijo para que él no vuelva a repetir la historia. Lucy, la verdad, súper interesante conversar contigo sobre cómo ayudar, cómo mejorar el desarrollo psicoemocional de los niños en nuestras casas. Estamos llegando al final de esta entrevista. Quisiéramos escuchar unas palabras para cerrar y luego despedirnos, por supuesto. Bueno, las palabras que yo les puedo decir y que yo he optado y las he puesto porque tampoco soy una mamá perfecta, ni todo lo que yo he hablado por el transcurso del tiempo y el transcurso de ser mamá, de ser madrastra, que no lo diría madrastra, sino ser guía de una familia nueva que creamos. El mensaje que les digo yo es, vive hoy como niño y vive tus emociones como niño. Hazte un estudio hoy y permítete hoy hacer una lista de qué fue lo que te faltó como niño y cómo puedo manejar hoy en día esa emoción y cómo le quiero enseñar a mi hijo. Todo, primera ley, hágalo desde el amor. Y segunda ley, a nosotros los niños nos gusta jugar. Por eso es que yo siempre cargo la niña afuera. Cargo mis Mickey Mouse, cargo mis manillas, cargo mi oso, cargo todo. Y eso no nos deja de ser adultos. Vivamos y dediquémosle tiempo a nuestros niños, que ellos a veces llaman la atención, es porque necesitan y quieren tiempo con nosotros. Y es tiempo que ellos crecen tan rápido que es tiempo que no volverá. Entonces saca 5 minutos o 10 minutos y tírate al piso a jugar con tus niños, que ellos te necesitan. Lucy, muchísimas gracias por conversar aquí con nosotros, súper interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado, siempre acompañándonos. Los invito a que nos sigan en nuestro Instagram como Luminaria Televisión. Van a poder compartir muchísimo más contenido como este, despertando conciencia, conocimiento. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también como Luminaria Televisión, donde van a poder ver más conferencias como esta y estas conferencias también en diferido, por supuesto, en YouTube. Muchísimas gracias, Lucy, por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos A vemos. todos ustedes, gracias. Bye, Chao. gracias. Hasta pronto.